La Corporación Cultural Nuevo Horizonte de Paine se complace en presentar nuevamente una charla dentro del ciclo Se piensa en Paine, porque se piensa en Paine, y eso es la razón, el motivo de estas charlas. Y hoy día vamos a pensar sobre el fenómeno del metaverso y las proyecciones del arqueofuturismo. Lo expone un especialista en esos temas, el sociólogo Guillermo Sepúlveda Castro, sociólogo de la Universidad de Concepción y especialista en temas de gamificación, sobre lo cual ya había expuesto hace algunos años en esta misma sala del Centro Cultural de Paine. Con ustedes, Guillermo Sepúlveda. Bueno, primero que todo agradecer el espacio a Pedro y a Rodolfo que organizan este tipo de encuentros reflexivos y de conversación. Como bien dijo Pedro, yo soy sociólogo, tengo un magíster en gestión de personas, he trabajado en temas tecnológicos desde el año 2016, particularmente cuando irrumpió en nuestra sociedad Pokémon GO, yo quise ahí empezar a analizarlo. Yo siempre he sido un aficionado a los videojuegos, ahora no juego tanto, soy más adulto, pero quise hacer el cruce, ¿no?, de mi profesión con lo que estaba pasando en ese momento, que como todos saben fue un fenómeno bien fuerte, para mucha gente fue incluso algo sorpresivo, que gente saliera a jugar con el teléfono, que ya se estaba viviendo de manera más privada, pero que los videojuegos hayan salido a la calle a mí me llamó la atención. Y desde ahí, claro, he estado conversando, me han invitado a conversar sobre el tema, y tengo particularmente una teoría de cómo han ocurrido últimamente los fenómenos tecnológicos, y bueno, la idea de ahora es justamente hablar de este nuevo tema, que es el tema del metaverso, que sale en noticias, sale en las redes sociales, y bueno, invitados totalmente a participar. A mí me gusta todo esto, que participen, yo los voy a hacer participar, así que no siéntanse, ojalá no se sientan tan tímidos, pero vamos a conversar, dialogar, y bueno, de antemano eso es un poco de mí, yo creo que con eso es suficiente, así que empecemos, ¿les parece? Bien. La charla tiene como título Pensando el metaverso desde una perspectiva o mirada arqueofuturista, ¿ya? Vamos a explicar de a poco estos dos grandes conceptos, porque lo demás se entiende, pero metaverso, arqueofuturismo como que queda un poco como en el aire, ¿no? La imagen los va a acercar un poco, para que un poco se queden con esa imagen, ¿eh? Tecnología mezclado parece con tradición o con elementos un poco rurales, bueno, tiene que ver un poco con eso. Y partamos definiendo de antemano qué es el arqueofuturismo. El arqueofuturismo es, por definición, según Guillaume Fayet, que es un politólogo francés, es una visión metamórfica del mundo proyectado en el futuro, que trata de, para hacerlo más simple, hacer una síntesis de cómo vivir el futuro conservando nuestras tradiciones, ¿vale? O conservando de alguna manera nuestros patrimonios. Cuando uno generalmente habla del futuro o uno escucha a gente, a los grandes evangelizadores del futuro, todos dicen hay que cambiar, hay que cambiar, hay que transformarse, y algunos incluso un poco más valientes dicen, o más fanáticos si quieren, hay que convertirse en máquinas, ¿cierto? O hay que tratar de incluirse en estos mundos virtuales que se están creando ahora de manera irreflexiva. O sea, hay que aceptar que la tecnología está por sobre nosotros y nosotros no podemos hacer nada. Y lo que hace, o lo que plantea de antemano el arqueofuturismo es que no es así. Que los temas científicos, los temas tecnológicos, que a muchos nos apasionan, no necesariamente esa pasión tiene que significar que nosotros tengamos que subyugarnos a ella. O sea, no somos esclavos de la tecnología, sino que hay que pensar un poco cómo nosotros dominar la tecnología. De ahí parte un poco lo que podríamos plantear como lo que es el arqueofuturismo. De hecho, el arqueofuturismo no es sinónimo de tradición, sino de vitalidad. No apela a un retorno al pasado, sino a la emergencia de configuraciones arcaicas en un contexto nuevo. O sea, respetemos nuestras tradiciones, seamos como somos, pero hagámonos cargo de la tecnología. O sea, no ser ni pasadista, o sea, miedoso ante los cambios, y conservador en el más puro sentido de la palabra,
ni tampoco demasiado progresistas como para decir hay que cambiarlo todo porque sí. Trata de, en realidad, plantear una síntesis, un acuerdo. Por ejemplo, y en esto no es solamente lo material, porque uno cuando ve tradición, uno imagina al tiro el campo, la hacienda o elementos que simbólicamente representan la tradición. Pensemos en Chile. Él dice, el paréntesis de los siglos XIX y XX se cierra tras las alucinaciones del igualitarismo, que han sumido al mundo en la catástrofe. Y la humanidad actualmente, en vista de que estos valores, que después podemos explicar, igualitaristas, están en crisis, trata de alguna forma volver un poco al pasado, y él trata de ofrecer un proyecto de poder volver al pasado de una manera distinta. Dice, la humanidad retoma los valores arcaicos, es decir, biológicos y humanos en el sentido antropológico. Los valores arcaicos son justos en el sentido de los antiguos griegos, porque toman al hombre por aquello que es, un animal político, y no por lo que no es, un átomo asexuado y aislado provisto de pseudo derechos universales. Lo que plantea Fayet es que hay una crisis del mundo moderno, ¿vale? El mundo moderno entendido como ese proyecto donde todos íbamos a ser iguales, donde todos los derechos humanos íbamos a tener derechos humanos hasta por donde sea, por lo que hagamos, por lo que queramos, ese proyecto está en crisis. Y muchas sociedades, y aquí nos podemos explicar, por ejemplo, irrupciones como lo que está pasando en El Salvador con Bukele, muchas sociedades, por ejemplo, lo que está pasando en Europa, que es Putin, que está liderando una guerra, se está retornando un poco a las prácticas antiguas, que no necesariamente eran de acuerdo, sino que a veces de guerra, a veces de discusión, a veces de pena de muerte, que antes se discutía poco, en El Salvador ya está resuelto, y lo están resolviendo de una manera bien particular. Entonces estas discusiones, como morales incluso, están en crisis, porque el proyecto de modernidad está en crisis. Y no necesariamente porque sea bueno o malo, sino que porque las personas en estos tiempos actuales, siglo XXI me refiero, están pensando que no todo lo que necesariamente es futuro o progreso lo es, sino que hay posibilidad también de consensuar valores arcaicos con esta situación de cambio, ¿ya? Y eso es lo que ofrece un poco el arqueofuturismo. Pienso en lo que está pasando con el mundo árabe, especialmente con el tema de los talibanes. Uno puede decir, estoy de acuerdo o no de acuerdo, pero está pasando, ¿vale? Al parecer el proyecto moderno no era comida rápida, o sea, no se consumía y se seguía pensando en él, como en algún momento lo pensó Fukuyama con El fin de la historia, ¿no? Que dijo que básicamente nunca iba a haber contradicciones. Piensen ustedes lo que nosotros vivimos también en el 2019, que pensábamos que, entre comillas, las ideologías de izquierda estaban muertas. Y no, bueno, vimos un estallido en donde en la plena convención constitucional vimos mayorías de izquierda que antes no conocíamos. Entonces, la historia no está hecha, no está ni resuelta ni dicha al 100%, todavía se puede discutir sobre la misma. Y Fayet habla particularmente del tema del futuro. Y cuando él habla, hace la pregunta sobre la técnica. Él dice, la ciencia al servicio de la técnica. Esta última constituye un destino histórico cuyo objeto no es por conocimiento, sino la acción. Hay una diferencia. Por la esencia de la técnica se manifiesta un rasgo historial de la civilización europea. Dominar es más importante que conocer. Y aquí Fayet, por lo menos desde su perspectiva, que no necesariamente es de izquierda o derecha, puede ser un centro si quieren pensarlo así, dice, lo importante no es conocer, porque ya hemos estado históricamente muy obsesionados con conocer el detalle de las cosas. Al parecer lo importante es dominar ese conocimiento, o hacerlo asequible a la gente, porque efectivamente hay una ciencia, y que yo creo que muchos la conocen, que llega y está avanzando, conociendo, avanzando, reconociendo ciertos patrones. Se está llegando a conocer el código genético y muchas investigaciones. Se ha llegado incluso a poder mezclar animales con seres humanos, a hacer clones. ¿Qué decir de los robots? ¿Qué decir de incluso mezclas que hacen, mestizajes literalmente que hacen entre seres humanos y máquinas? Incubaciones de seres humanos en vientres de cerdos, por ejemplo. O sea, la ciencia, obsesionada por el conocimiento y poder probar constantemente cosas, se ha vuelto loca. Y lo importante entonces es decir, ¿qué hacer? ¿Se puede ofrecer un pensamiento distinto sobre la ciencia? Y Fayet plantea que la idea es volver a cómo estaba la ciencia antes un poco, ¿no? Que no necesariamente estaba obsesionada con generar incubación in vitro en cerdos, ¿no? Que parece una locura, ¿no? Pero existe. Y Fayet dice hay que volver un poco a la antigüedad, al pensamiento antiguo, tradicional,
en donde al parecer la ciencia, nosotros la teníamos acá en la palma de la mano y los seres humanos estaban preocupados de cómo hacer que la ciencia resolviera sus necesidades y no solamente conocer por conocer y descubrir por descubrir, ¿vale? Se va entendiendo la idea, ¿no? Como que hay una especie de esquizofrenia de la ciencia actualmente por querer descubrir cosas nuevas, mezclas, etcétera. Y Fallé plantea, hay que parar un poco, hay que ver qué podemos hacer ante esa locura de la ciencia. Y pongámonos en contexto. Hemos vivido por lo menos hasta el momento 4 revoluciones industriales, ¿vale? La primera, focalizada en la mecanización, la conocimos durante el siglo XVIII-XIX, en donde se empezaron a crear máquinas, se empezó a automatizar todo lo que es, por ejemplo, la construcción de máquinas de vapor, etcétera. Las consecuencias también las conocimos: desigualdad, surgimiento del capitalismo, etcétera. Pero el capitalismo siguió avanzando, y mezclado también un poco con ciertas posturas socialistas, y avanzamos hacia la electricidad. Se empezaron a crear las empresas de fábricas de montaje, lo que es el modelo, por ejemplo, de Ford, de poder producción en líneas de montaje. La informática, la llegada de las computadoras por ahí por los años 80, 90, llegada de videojuegos, computadores, Mac, todos esos temas, y ahora últimamente el tema de los celulares. Y en el último momento también, 4ª revolución industrial, la digitalización, todos metidos en el teléfono, todos conociendo y descubriendo cosas a través de herramientas súper asequibles. Y ese es el contexto. Actualmente estamos acá, ¿vale? Obviamente con todo lo anterior por debajo, pero estamos en la era de la digitalización, donde todo es digital, y al parecer, y eso es lo que estamos invitando a reflexionar acá, estamos sembrando un mundo que en paralelo, que algunos le dicen metaverso, otros le pondrán tener otros nombres, pero estamos de a poco sembrando un mundo paralelo a esta realidad física que estamos teniendo acá, ¿no? Piensen lo que pasó con la pandemia. Pusimos aún más frutos dentro de esta cosecha, porque la gente empezó a trabajar de manera telemática, tanto la salud y todas las áreas en general. Entonces, el e-commerce, quiere decir, o sea, la venta online. Entonces, la digitalización está aquí y al parecer no quiere irse, ¿bien? Y, a su vez, también esto se refleja no solamente en fenómenos como utilitarios, ¿no? ¿Qué pasa con las computadoras y lo que pasa con los teléfonos? También pasa en el mundo del ocio, en el mundo del entretenimiento. Se han creado también nuevas tecnologías para hacer crecer este mundo virtual. Piensen ustedes, por ejemplo, para aquellos que les gustan los videojuegos, o al menos conocieron algunos, por lo menos yo sé que con alguno de estos 3 se pueden identificar. Pong, con el mundo, la erupción de Atari, los videojuegos más narrativos de los años 90, 2000, y finalmente Meta. Después vamos a explicar qué significa cada etapa, pero si se dan cuenta, cada vez nos estamos entremezclando esa realidad virtual con esta realidad análoga, ¿no? Y abajo podemos ver, por ejemplo, lo que se plantea por los teóricos como el continuum de virtualidad, donde podemos ver, por ejemplo, cómo además hay tecnologías que han ido apalancando estos cambios. Por ejemplo, la realidad virtual, pero la realidad aumentada, lo que vimos, por ejemplo, con Pokémon Go, de estar cazando Pokémones con el teléfono, viéndolos desde ahí. Esa tecnología todavía existe y ahora se usa para otros usos, no solamente para juegos. La realidad virtual, un casco y involucrarse en un mundo virtual, y ahí a poco vamos viendo que este mundo virtual al parecer está cada vez siendo más fácil de acceder. Antiguamente, piensen ustedes que las grandes computadoras, piensen en IBM como uno de los grandes vanguardistas tecnológicos. IBM, la empresa de software informática, eran unas computadoras gigantes como el tamaño como ese pendón, y prácticamente la forma de comunicarse con esas computadoras era casi como jeroglífica, ¿no? Los códigos de programación solamente la manejaban algunos, y ahora todos podemos fácilmente mandar un WhatsApp desde un teléfono. O sea, el acceso a la tecnología y lo que podríamos llamar la democratización de la tecnología obviamente es cada vez mayor. Bien, y a su vez eso significa que más gente de más edad, de distintos géneros, distintas nacionalidades, distintos países, pueda también más o menos vivir lo mismo. Y el tema es que estamos viviendo un cambio hacia la búsqueda humana de nosotros de experiencias, ¿ya?
no es solo interactuar con algo, sino que es vivir experiencias. Yo creo que ustedes han escuchado varias veces el concepto de experiencia. ¿Cómo fue la experiencia de aquí? ¿Cómo fue la experiencia de los clientes? Al parecer es un concepto como dominante. Bien. Y haciéndole clic, un poco, un doble clic, llamémoslo así, a lo que es el continuum de virtualidad, Javier Luque, en un artículo Realidad Virtual y Realidad Aumentada, baja aún más este tema. Y no solamente lo sintetiza como lo mostramos en la imagen anterior, sino que lo complejiza, aumenta, muestra ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos acá desde la realidad virtual a la derecha hasta la realidad aumentada, como por acá, distintos elementos que contribuyen a que esas tecnologías estén vivas, ¿vale? Son distintos elementos, por ejemplo, recepción de información, acciones con los usuarios en el proceso de interacción. O sea, hay diversos elementos, recursos y tecnologías que se han utilizado para sustentar estos puentes hacia este mundo virtual, ¿vale? No es solo un metaverso y todos vamos para allá. De hecho, el metaverso está para acá recién, que es como la suma de todo esto. Ya nos han hecho el camino con distintos tipos de tecnologías y herramientas para de alguna manera condicionarnos, decirnos, mira, este es el camino, sigamos todos sin problema. Pero bajemos un poco el tema. ¿Qué es el metaverso? El metaverso, según Wikipedia, obviamente aquí la idea de la charla es ir más allá de Wikipedia, pero quiero tomarlo como base porque es bien completo, siento yo. Dicen, es un universo post-realidad. Miren lo que nos están planteando, post-realidad. O sea, la realidad está muerta, ¿no? Miren lo que están planteando. O sea, esta ya es una declaración de guerra, ¿vale? Contra la realidad, ¿verdad? Un entorno multiusuario perpetuo. Un entorno perpetuo, o sea, como que infinito. Y persistente. O sea, está siempre ahí. No es como, ok, o sea, me puedo conectar al metaverso cuando yo quiera. Que fusiona la realidad física con la virtualidad digital. Que fusiona. ¿Fusiona? ¿O se inspira? No sé, yo diría que más se inspira. Se basa en la convergencia de tecnologías, o sea, varias tecnologías juntas, como, ya lo mencionamos, la realidad virtual y la realidad aumentada, que permiten interacciones, miren, multisensoriales, o sea, cuando hablamos del tema de experiencia, no es solamente, ok, 50 puntos en Candy Crush, no, es algo mucho más, quieren como hacernos sentir varias cosas dentro de este entorno, ¿vale? Con entornos virtuales, objetos digitales y personas, o sea, no solamente entornos, objetos digitales, ¿vale? O sea, todo lo que nosotros conocemos como objetos ahora también van a estar ahí. Bien, esto según Wikipedia. Y aquí nos vamos un poco en lo profundo. ¿Qué es el metaverso? El metaverso, desde mi perspectiva y también desde otros autores, pero yo lo concibo como un no mundo, ¿vale? En donde existen no cosas, no videojuegos y no realidad. Piensen no cosas. ¿Por qué un no mundo? Bien, el no mundo es básicamente porque no es necesariamente un mundo como lo conocemos, con las reglas del mundo. Es un mundo alternativo con reglas propias, ¿vale? Si bien es cierto, se inspira en la realidad, o sea, imagínense, por ejemplo, en la misma sala, todos con avatar digitales, se va a inspirar necesariamente en la ley de la física, o sea, las sillas probablemente no estén flotando, o quizá lo puedan estar, pero puede jugar y deshacer, o sea, hacer y deshacer con las leyes de la física. Por ejemplo, puede que mientras nosotros estamos viendo este entorno digital, las sillas se muevan, bailan, hay pájaros alrededor, cosas que obviamente en esta sala en este momento no estamos viendo. Con suerte vemos personas y moscas, que es lo que yo veo. Pero en estos mundos son obviamente mucho más irreverentes. Podemos poner payasos, personas desnudas bailando dentro de este entorno. Entonces, las reglas al parecer no están ligadas mucho a lo que nosotros conocemos como el mundo, sino que es un mundo bastante degenerable incluso, ¿vale? O sea, que tú le puedes ver, tú puedes hacer lo que tú quieras y diseñar lo que tú quieras, ¿vale? Van a haber reglas, obviamente, pero... Un mundo imaginario. Un mundo imaginario e imaginable. Porque esto avanza hacia que no solamente, por ejemplo, hayan unos expertos científicos que nos ofrezcan unos lentes para que vayamos para allá, hacia que nosotros, como participantes de este entorno, podamos nosotros también diseñar cosas, crear cosas. Piensen ustedes todas las herramientas que uno tiene con el teléfono. Con el teléfono uno actualmente puede photoshopear, se puede sacar una foto con filtro. Entonces, cada vez más, y esto es lo que quiero comentarle, la tecnología le está dando más participación al usuario, ¿vale? Por sobre el diseñador. Y hacia allá va, ¿vale?
hacia allá va. O sea, no es solo, oh, ok, voy a disfrutar de esto, sino que también voy a poder hacer más cosas dentro de, tratar incluso de modificar un poco ese entorno, más o menos va hacia allá. ¿Bien? ¿Y por qué no cosas? Según Byung-Chul Han, que es un importante politólogo coreano que vive en Alemania, dice, el orden digital, en general, para pensar en el orden digital, todo lo que tiene que ver con lo digital, pone fin a la era de la verdad y da paso a la sociedad de la información postfactual. Postfactual, piensen en lo que es fake news. No sé si han escuchado ese concepto en la televisión, durante las elecciones presidenciales, etcétera. Las campañas del rechazo, siempre se hablaba de fake news, tú estás mintiendo, yo estoy mintiendo. Al parecer la verdad no es algo que esté tan asegurado. Y un poco lo que decía, o sea, es un mundo cambiable, no solamente cambiante, sino que cambiable, lo podemos cambiar. Por otra parte, el mundo de la información no es narrativo, sino aditivo. No se cuentan historias, hay stories, hay eventos, hay videos cortos de TikTok, ¿vale? No hay alguien contándote una gran historia, como uno podía imaginarse cuando leía, por ejemplo, un libro de, no sé, de Tolkien o de Harry Potter. No hay historia, son eventos, circunstancias. Yo cuento lo que me pasó mientras iba a comprar el pan, yo cuento lo que me pasó en el carrete en Sao Paulo. Las informaciones pueden contarse pero no narrarse, no hay una narración por detrás. Tú ves lo que está pasando esa persona en esa fiesta. La persona nos está contando de forma literaria, llamémoslo así, narrativa, como se puede entender, como narrador, como un profesional de la narración, lo que está pasando. Ella te cuenta lo que está sintiendo constantemente, multisensorial, recuerden. Multisensorial porque ella cuenta lo que vive, lo que le gusta, lo que ve, lo que siente con los sentidos. No pueden narrarse, son unidades discontinuas, de breve actualidad, no se combinan para construir una historia, ¿vale? Más o menos lo que estábamos mencionando. Se trata, ni más ni menos, de la desaparición de la persona cargada de destino e historia. O sea, miren lo que está planteando acá. O sea, yo cuento lo que me pasa en el momento, pero no cuento una gran historia de lo que me pasó en el pasado. De hecho, el pasado no existe. Es un eterno presente que yo te estoy contando a través de TikTok, ¿vale? Así está el orden digital aquí. Así funciona ahora. Entonces, cuando planteo estas cosas, esta forma de comportarse, básicamente es plantear de que no necesariamente vamos a ser grandes intelectuales dentro del metaverso. Vamos a encontrarnos con estos mundos que uno ya se encuentra en TikTok, en Tinder, etcétera, en el metaverso. O sea, no es tan ideal, parece. ¿Ven? Y cosas que pasan, por ejemplo, la economía. La economía se ha virtualizado. ¿Qué es los NFT? ¿Qué son, por ejemplo, lo que se conoce como bitcoins? ¿Vale? Es una economía alternativa, al parecer, que no depende mucho de la necesidad de las personas, sino que casi como de un juego de interacciones, como si todos fueran accionistas, ¿no? Como si todos quisieran ser el lobo de Wall Street y de alguna manera jugando le dan valor a estas monedas. Bien, la música. Actualmente no solamente hay música instrumentalizada, hay música que también se diseña con elementos digitales. Lo vimos un poco en la electrónica de los años 90, en el techno también de fines de los 90, y actualmente también podemos verlo en la neoelectrónica también. Pero también lo vemos en fenómenos que se les conoce como ludomusicológicos, como la música de videojuegos, el chiptune, que es solamente música hecha con tecnología MIDI, que es como sonidos de videojuegos, y qué decir de la digitalización misma de la voz, el autotune. Bad Bunny, que ya no canta, sino que en realidad el sistema hace que cante él, ¿vale? Simplemente él reproduce algo y el mismo y la misma, como si fuera un filtro de imágenes, sería como un filtro de voz, ¿vale? Le da otra voz, obviamente no necesariamente perfecta, pero adecuada a lo que está tocando. Bien, una multicultura, o sea, ya todos sabemos que vivimos en una sociedad multicultural, pero en estos mundos virtuales es aún más multicultural, porque no solamente que hayan distintas nacionalidades, géneros, sino que hay raza, personajes animalizados, etcétera. Entonces, ya no hay como cultura necesariamente en estos entornos virtuales, sino que hay un mundo cosmopolita mucho más diverso todavía que la misma realidad. Estos son hitos de lo que podríamos decir que en el metaverso se está haciendo, ¿ya? No sé si alguien vio Beetlejuice, para los más antiguos, pero no es tan antiguo en realidad, como en los años 90. No sé si alguien vio la película o conoce el personaje. ¿Qué es Beetlejuice? Sí, un fantasma, es una persona, él se dice un no muerto, no se dice muerto, sino no muerto.
Pero voy a contar un poco para aquellos que no conocen la historia. ¿Y por qué lo pongo como metáfora? Esto es una metáfora, ¿vale? Beetlejuice es un exorcista, ¿ya? Que está muerto. Es una persona que murió y que tiene la función de ser un exorcista, pero es un fantasma, es como un fantasma. Entonces, él se autodenomina un exorcista de vivos, ¿ya? Todos hemos sabido de casas, no sé si acá en Paine hay casas todavía que están en pena, que supuestamente habitan fantasmas dentro, ¿bien? ¿Quién no ha vivido también alguna vez ese tipo de experiencias paranormales o al menos ha escuchado eso? Y lo que hace Beetlejuice es echar a la gente que trata de entrar a esas casas, a la gente viva me refiero. Me imagino que nosotros queremos vivir en un departamento, que todos dicen que está en pena, que hay fantasmas dentro. Bueno, él se encarga de echarnos a nosotros, asustarnos y todo eso. Y la película trata un poco de eso, una familia que llega a una casa embrujada y él trata de echarlo. Es una película tragicómica porque es de terror, pero como que se ríe un poco también de las películas de terror. ¿Y por qué trato de llevarlo acá? Porque él dice que él viene del no mundo, a propósito del metaverso. Y no es el más allá, no es el más allá cristiano, digamos, ¿no? Es ni tampoco el Valhalla vikingo, no, es el no mundo. Y la gente del no mundo son muertos, pues, ¿no? Y lo interesante de esta gente es que vive en este más allá, llamémoslo así, de la manera como murió. Por ejemplo, una persona que murió atropellada está atropellada y doblada, ¿no? Obviamente todo esto es medio caricaturesco, no es que esté doblada así viéndose los sesos, sino que algo más caricaturesco. Una persona, no sé, murió de un balazo, está ahí todavía con el hoyo de la bala, y así. Y es porque ellos al estar en este no mundo decidieron vivir como murieron y básicamente ellos mismos ellos en conjunto interpretan este mundo y como que lo construyen entre ellos. El no mundo no existiría sin los muertos, no solamente porque se trabaja ahí, sino que también porque su mente está conectada, están todas las mentes conectadas para que ese no mundo exista de acuerdo como ellos quieren que exista, ¿vale? Entonces, este no mundo es bien particular, bien ideal, pero también tiene algunos elementos cómicos. Entonces, ¿qué le quiero comentar con esto? Esto se parece un poco al metaverso, ¿vale? ¿En qué sentido? En que son las personas las que van a hacer después, van a pintar literalmente el metaverso, van a ponerle el color que ellos quieran, las formas que ellos quieran, los lugares que ellos quieran, etcétera. Y para allá va la cosa, ¿vale? Para allá va el tema. Y ante tanta descripción, definición, al parecer un apocalipsis de este tema, del mundo de lo real, ¿no? ¿Qué diría Fallé o qué podríamos plantear desde la perspectiva arqueofuturista? Primero hay que entender que, según Fallé, esto lo escribe en su libro El arqueofuturismo, se lo recomiendo, dice que los elementos de ocio o todo lo que tenga que ver con el simulacro siempre se ha utilizado para distraer a la gente, ¿vale? Piensen ustedes en el Coliseo Romano, que básicamente dicen algunos que era una forma de distraer a la gente de los grandes problemas sociales que tenía Roma en ese tiempo. Piensen en pasapalabra, o piensen en todas las distracciones que hemos tenido actualmente. Y dice que no es azar que Estados Unidos haya creado los videojuegos, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que la cuna de los videojuegos está en Estados Unidos. Y plantea y dice que hay que tener mucho cuidado con eso porque se está creando, al parecer, un mundo no necesariamente en donde no esté pisando una bota militar, sino que al parecer un mundo imaginario y nos están tratando de distraer o colonizar de otra manera, un poco más suave, no a través de una pistola como las viejas dictaduras o tiranías, sino que a través de la infantilización, a través de que nosotros mismos definamos nuestro destino. O sea, en definitiva, cuando nos dicen ser libre, no es tan ser libre, sino que ser libre como yo creo que es ser libre, ¿vale? O ser feliz, no es tan ser feliz solamente, sino que yo defino lo que es felicidad, consúmelo, ¿vale? Y eso es un poco lo que plantearía el arqueofuturismo. O sea, todo este mundo que se está construyendo, este nuevo mundo que se está construyendo de forma paralela a esta sala y a todo este mundo físico que los dioses o Dios nos dio, ¿no? Al parecer este mundo paralelo, virtual y digital puede ser una distracción peligrosa. Y ante eso nos está agotando. ¿Y qué está agotando? No es solamente porque aquí yo veo que sea infeliz en la vida, no es que solamente nos estén volviendo más gente más triste, sino que al parecer nos están ahogando y disminuyendo, minimizando nuestras propias energías. Y hay un autor que me gusta mucho, que se lo recomiendo, Carlos Videla,
de la agonía, donde escribe la agonía Polemos, y habla un poco de esta energía combativa, desafiante, emprendedora, de buscar crecer, de conquista si quieren, que a lo largo de la historia se ha ido apagando. Y especialmente en esta época hipertecnológica, al parecer estas tecnologías, y esa es mi interpretación, también están haciendo que se apaguen esta energía. Esta energía, este deseo de conquista, antiguamente nosotros lo podíamos ver reflejado, por ejemplo, en el deporte. Piensen ustedes que los deportes han sufrido una crisis tremenda. Yo sé que aquí todos vemos los Juegos Olímpicos, o por lo menos sintonizamos algún deporte. Todos sabemos que el fútbol es muy famoso. Colo-Colo ganó hace poco el campeonato de clausura. Y eso lo supe por mi padre, porque mi padre es fanático de Colo-Colo, disculpen los de la U, y los demás equipos, pero el fútbol tiene cierta importancia. Nadie puede negarlo. El fútbol está ahí, está bien arriba. Algunos lo critican, otros dicen por qué no incluimos más mujeres, por qué el fútbol femenino no tiene tanta importancia. Bien, son discusiones, pero el fútbol está ahí, ¿vale? Y lo mismo pasa con los deportes, o sea, los demás deportes. Siempre están ahí, pero antiguamente tenían más importancia, ¿vale? Piensen ustedes la gran importancia o la gran cantidad de juegos y deportes que existían antes de los videojuegos. Piensen en los años 90. Piensen. El otro día estaba viendo un documental bien bueno, no me acuerdo, era un programa de los años 90, creo que lo daban por Televisión Nacional, donde hablaban de las grandes competiciones deportivas de volantines. Y uno dice, sí, pero es que el volantín, el hilo curado, generaba accidentes, pero era un deporte, y sin el hilo curado murió. ¿Vale? Uno puede decir, mejor para la salud de la gente, pero murió un deporte. ¿Vale? Lo mismo podríamos mencionar de las competiciones de trompo, o las competiciones de la rayuela, que históricamente en Chile son patrimoniales, incluso los mismos campeonatos amateur que uno puede ver, claro, ahora ya no va tanta gente. Y no solamente culpa de los videojuegos, también la pandemia y tantos fenómenos, ¿no?, que han pasado. Pero al parecer la realidad física y la forma de hacerla viva, que eran los juegos y prácticas deportivas, piensen en los juegos de la calle, ¿cuántos de nosotros jugamos en la calle? Era lo que de alguna forma le daba vida a este mundo análogo. Y los deportes forman parte de esta vida análoga que le daba vida a este mundo. Y ya esto está cayendo, está decayendo, y al decaer no queda un vacío. En la naturaleza no existen los vacíos, siempre que hay un vacío se va a llenar por algo, y lo está llenando al parecer lo digital. Entonces, no es solo preguntarse, oh, qué tecnología más linda, o qué buena, o qué bueno que nos está facilitando la vida. ¿Qué está llenando, no? ¿Qué espacio vacío está llenando? Y qué decir de la forma de comunicarnos, ¿no? Piensen ustedes que esta sala podría estar llena, así que quizá no tuviéramos tantas variables como la pandemia o la pospandemia, o que la gente prefiera ver en YouTube una conferencia. Obviamente también vamos a aprovechar la instancia de poder reproducirlo por ahí. No hay que negarse a lo digital, pero hay algo que está pasando con lo analógico que está en crisis, ¿ya? Eso es básicamente lo que quiero resumir. Y esa energía que yo le llamo ludicidad natural está en crisis por todas las consecuencias que les dije, y está siendo reemplazado a poco por los videojuegos, lo digital y las experiencias lúdicas, ¿vale? Y aquí estamos como terminando. La propuesta que futurista, y para sintetizar, además de querer dominar estas situaciones, estos fenómenos que son tecnológicos, ¿no?, vienen de la técnica, es tratar de entremezclar nuestra naturaleza activa y pasiva. ¿A qué me refiero con naturaleza activa y pasiva? A que tenemos la gracia, el don divino, tenemos la gracia que podemos entretenernos, ¿vale? Tanto como los animales lo pueden hacer. Ellos también saben distraerse. Pero también podemos comunicar, también podemos utilizar las tecnologías para educarnos, para ser mejores, para fomentar incluso el contacto con la realidad. Y eso es un poco el norte, ¿no?, de lo que los quiero llegar. No es ahogarse en lo tecnológico, sino reconocer nuestra naturaleza en este mundo anfibia. Los anfibios, todos sabemos, son animales que pueden vivir en el agua y en la tierra. Algunos duermen incluso en la tierra, otros duermen en el agua. Cada uno tiene sus características. Piensen en los patos, piensen en los sapos, las ranas y tantos animales que son anfibios. Nosotros somos anfibios también en ese sentido, ¿vale? Somos mamíferos, pero me refiero a que somos anfibios en ese sentido. Vivimos en un contacto con lo digital y a veces vivimos en un contacto con lo real. Lo importante y lo único que nos da el poder de poder diferenciarlo es la conciencia. Y un poco la invitación del arcofuturismo y de aquí su servidor es obviamente a que traten de también educarse en torno a este tema. Así como se habla de educación ciudadana para saberse la Constitución,
así como se habla de educación financiera para saber, por ejemplo, vivir de manera organizada en términos económicos, también es importante educarse digitalmente, ¿ya? Y yo como sociólogo también, por eso doy estas charlas, no solamente porque me invita Pedro, sino que también tengo una vocación personal, me interesa justamente generar estas instancias de pensamiento. Yo hago un evento que se llama El Último Arte, del cual es una productora de conversaciones muy parecido a esto, pero más circular, donde invito a otras personas a hablar, a pensar y a un público presente también que participe, porque quiero justamente, mi intención es que la gente piense lo digital, no solamente lo consuma, ¿vale? Es como cuando hablábamos de la comida chatarra, en los años 90 estábamos todos afanados por McDonald's, comida rápida, rica, exquisita, rápida, sin problema, pero después llegaron los problemas de obesidad, la hipertensión, etcétera, y diabetes y todos los problemas médicos que generaba la comida rápida, y empezamos recién ahora a hablar de comida sana, vivir sano, los nutricionistas empezaron a ganar un poco más de plata, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con lo digital, o sea, no nos volvamos morbosos digitales, en el sentido que no caigamos en la obscenidad de consumir por consumir solamente. ¿Bien? Yo trabajo en cosas digitales, trabajo telemáticamente, ustedes yo creo que también usan herramientas digitales, pero traten de también no olvidar lo otro, y especialmente las nuevas generaciones que están, parecer, más digitalizadas que nosotros, ¿vale? Y bien, y para terminar, y aquí sí que termino, voy a revocar a una escena de la película Matrix, que yo creo que resume un poco lo que yo planteo. No voy a ser tan específico porque me imagino que Matrix algunos lo conocen, supuestamente es un mundo virtual, supuestamente todo lo que estamos viendo acá es un mundo virtual creado por máquinas que en algún momento nos dominaron, así resumidamente, y nosotros no nos dimos cuenta, o por lo menos los nuevos, los que vamos llegando no nos damos cuenta porque estamos conectados a este mundo virtual, en donde nos involucran, donde nos dicen lo que tenemos que hacer, donde básicamente nos ofrecen cosas. Esto para Matrix sería un programa que obviamente nos satisface la sensación de ser, etc. Estamos enchufados por máquinas. Pero aquí hay una reflexión que me parece bien, súper potente en la película, que creo es la segunda película de las tres, y dice, Neo, el protagonista que quiere salvar al mundo de estas máquinas que están conectadas a los seres humanos, o sea, que conectan al ser humano, dice, la gente es así. Se conversa curiosamente con un personaje de una especie como de oasis donde nadie está conectado, sino que están como en rebeldía con las máquinas. La gente es así, a nadie le importa cómo funcionan las cosas mientras funcionan, ¿no? Piensen en los celulares, ¿no? Me gusta bajar aquí, a propósito, a una especie como de sala de máquinas que está en esa ciudad, y recordar que esta ciudad sobrevive gracias a estas máquinas. O sea, las máquinas no son tan malas, pues. Tienen el poder para parar la vida y para quitarla, las máquinas, ¿sabes? Si quisiéramos, podríamos apagar estas máquinas. Bien, si tú lo has dicho, dice Neo, eso es el dominio, ¿no crees? Y lo subrayo. Pero si lo hiciéramos, ¿qué pasaría con nuestra electricidad, nuestra calefacción, nuestro aire? O sea, en definitiva, lo que plantea en este momento la película o el director es que lo digital, las máquinas, lo técnico en general, no solamente porque las máquinas, hasta las máquinas parece algo antiguo, ¿no? Lo digital también forma parte de esto. Es que nosotros sepamos usarlas, ¿vale? Así como se crean en Tokio, en Japón, en Estados Unidos, nosotros tengamos la capacidad de saber usarlas, porque si no, vamos a hacer crecer aún más este mundo digital y quizá crezca sin necesidad de que hagamos un evento acá conversando, ¿no? Y crezca aún más todavía, pero la importancia es qué hacer ahí, ¿vale? Y ahí la invitación es aprender a nadar, ¿vale? Aprender a nadar y ojalá ser salvavidas también. En el sentido de que si es posible salvar a alguien de la adicción digital, llamémosla así, o de la morbosidad digital, como gusta hablarle a mí, hacerlo, tratar de pensarlo. Y para eso está justamente esta instancia, y agradezco de antemano a Experiencia en Paine para poder conversarla. Ahora, bueno, podemos discutir, conversar, dialogar sobre el tema. Muchas gracias. Y ahora voy a llegar a un campo más filosófico, pero no por eso más complicado. Nosotros primero, nosotros no somos, yo por lo menos yo no soy materialista en el sentido filosófico. Yo sé que esto es real, ¿vale? Sé que se puede tocar, sé que es una mesa, pero nosotros también vivimos de deseos, proyecciones. Yo estoy pensando, por ejemplo, quiero llegar a mi casa, ustedes también pueden pensar lo mismo, qué voy a comer después. Siempre hay una proyección sobre algo, ¿no? Entonces, lo que hace lo digital en general es aprovecharse de eso, ¿no? De nuestras proyecciones mentales.
qué va a pasar, qué hacer, qué puedo hacer, qué deseo, qué no quiero, ¿vale? Y lo explota, ¿bien? Ahora, y no solamente el metaverso lo que lo ha hecho. El otro día estaba conversando con un amigo y me decía, pero ¿por qué nos estamos alejando de lo real? Esto es una herejía contra lo real. Pero yo digo, mira, pero lo real tiene dos dimensiones. Hay un mundo aparente, hay un mundo verdadero, hay cosas físicas y hay cosas que nosotros no imaginamos. Había gente a veces que en los años siglo XVIII, XIX se volvía adicta a las novelas. Y yo, pero si es un papel que te cuenta una historia, que tú te imaginas esa historia, claro, imagínense, no sé, pues Crimen y Castigo, Orgullo y Prejuicio, que después se convirtió en película, pero la gente cuando leía el libro se imaginaba también, de maneras distintas, pero se imaginaba un mundo, ¿no? Que te narraba el autor. Piensen lo que pasó con el Señor de los Anillos, una gran obra, casi una mitología. Y uno dice, pero eso es malo que yo quiera como tener contacto con un mundo ficcional, fantástico, de fantasía, y quizás no con el teléfono, pero con un libro que, bueno, parece un poco más conservador o más tradicional. No es tan así. O sea, por eso yo digo un poco que hay que reconocer nuestra naturaleza anfibia. O sea, lo digital no es más que la materialización como de nuestros deseos, ¿vale? No siempre van a ser iguales, pero nos acercan a nuestros deseos de una manera un poco más práctica. El tema no es dejarse llevar por sus deseos, ¿no? Ni tampoco, como sabemos, dejarnos llevar solamente por lo material, porque también nos seca el alma un poco lo material, ¿no? También deseamos ver una obra artística, tener lo multisensorial no solamente de lo digital. Cuando uno va a una orquesta, ve una banda musical, también es multisensorial, uno escucha muchas cosas, ve muchas cosas. Y lo que pasa con lo digital es que ahora se está mezclando. No sé si alguien vio, escuchó o fue al concierto de Coldplay, por ejemplo, o lo que son los conciertos ahora. Te ponían una especie como de pulsera y brillaba a medida que tú ibas sonando la música. Entonces ya no es solamente escuchar al tipo que canta y el tema que te gusta, sino que también es sentir las luces, el aire, etcétera. Entonces, eso está ahí, ¿no? Lo ficcional, llamémoslo, lo imaginario, lo no material, lo no cósico, si queremos. Eso está ahí. El tema es no olvidarnos tratar de vivir en el equilibrio, ¿no? Y si te gusta una película, porque claro, aunque muy representación sea, desde mi punto de vista, no sentirte culpable, me gustó algo artificial, ¿no? Pero pensar más que en qué te gusta o no te gusta, qué hacer con eso que te gusta, disfrutarlo aún más, no obsesionarse así y no perder contacto con lo real. O sea, puede pasar viceversa, podemos perder contacto con lo digital o podemos perder contacto con lo real. Yo creo que hay que tratar de vivir en equilibrio. La realidad aumentada, voy a partir por ahí, es por ejemplo que yo en el teléfono, ya imaginemos que acá tengo una imagen, ¿no? Y voy a prender mi cámara, ¿vale? Y claro, la cámara está proyectando esa esquina, ¿no? Entonces la realidad aumentada, ¿qué hace con esta tecnología? Agrega elementos digitales. Por ejemplo, yo puedo ver un pajarito ahí nadando y el pajarito no está ahí físicamente, pero yo lo veo con el teléfono, ¿no? Entonces, hay varias aplicaciones que hacen eso mismo. Piensen lo que hace por Instagram. Claro, por eso se llama de aumentar la realidad. Miren, por aquí. Claro, entonces, por ejemplo, si yo veo una historia de alguien, bueno, no tengo muy bien internet, pero de repente uno ve las historias de Instagram y ve que la gente, no sé, pues agrega florcitas y cosas así. Y la realidad virtual, la diferencia es que tú no tienes una interfaz, sino que así literal, como lo hacía el profesor Rosa, te pones como unos lentes y dentro ves una realidad, como si estuvieras interactuando con ella. Sin interfaz, o sea, hay una interfaz, pero no se nota la interfaz, sino que tú te metes, por ejemplo, en un mundo mágico así. Es lo que está pasando efectivamente, que hay trabajos que se pueden automatizar y otros que no. Por ejemplo, los bomberos no puede automatizar. Hay tareas de la realidad que uno no puede automatizar. Pero quería un poco ir a la crisis, a lo que tú hablaste de la crisis, y mi mujer, mi novia es profesora, ¿ya? Y ella vivió el momento de pandemia haciendo teleclases, y para los que son papás, todos supieron que eso fue un verdadero fracaso, ¿vale? No fue muy efectivo, incluso muchos jóvenes, estudiantes, aquí tenemos una chica presente, me imagino que vivió esa experiencia, incluso para ellos fue mala, no solamente para los profes. Entonces, ¿por qué? Porque nos faltaba educación digital y llegó de repente nomás la digitalización, así como que creció lo digital así de manera abrupta. O sea, ya sabíamos que existía el Meet, el Google Meet, el Zoom y esa herramienta,
pero no las teníamos en la casa, y algunos nomás las tenían y algunos nomás las conocían. Y después nos vimos obligados con la pandemia a que todos la teníamos que conocer o aprender de ellos. Entonces, efectivamente, pueden haber estos momentos así como emergentes, como que uno, claro, no tiene cómo pensar y va a hacer qué hacer, porque uno no puede aprenderlo todo en un día, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que ya efectivamente nos podemos... Ya, esto que yo les planteo no está en Google, o sea, esta conferencia no está en Google, pero ya ustedes, por ejemplo, podrían investigar qué es realidad aumentada, qué es realidad virtual, qué se ha hecho con esto. En YouTube se puede encontrar, no sé, usos educativos de la realidad virtual y le van a aparecer un montón de videos. Y eso ya es partir por educarse digitalmente. Piensen especialmente los padres, ¿qué están jugando sus hijos? ¿Ya? Algo un poco más cercano, ¿no? Porque parece ser que la autoridad de los padres cada vez está disminuyéndose. Piensen ustedes que siempre que uno deja un espacio vacío, alguien lo toma, de autoridad. ¿Quién lo está tomando? Nuestros hijos. Si nosotros no estamos adelantados en términos de educación digital, nuestros hijos, con todo respeto a la joven presente aquí, nos van a gobernar, nos van a terminar haciendo lo que nosotros queramos, o sea, lo que ellos quieran que nosotros hagamos. Es que eso que tú planteas, Marcela, es tan básico pero tan importante, que el tema de volver, por eso el arquifuturismo trata de volver un poco a la tradición, porque la modernidad no lo resuelve. La modernidad le dice, dale más libertad al cabro y déjalo ser porque es su vida. Pero el alma, ¿qué alma le estás construyendo? O sea, ¿cuál es la solidez de su personalidad? ¿Cuál es la formación del carácter? Ninguna. Estáis deformando a una persona solamente dejándola libre, ¿vale? Porque la libertad está bien, todos la amamos, pero a los niños al principio hay que enseñarles a que entiendan lo que duele, lo que no duele, lo que molesta, lo que está bien, lo que está mal. Incluso a través del contacto físico del castigo, que también siento yo que es positivo, ¿vale? Yo en ese sentido soy un poco más conservador que bueno. Sí, pues es que incluso el grito, si no necesariamente. Y ahora, bueno, ahora muchos papás, yo soy papá primerizo, tengo una hija de 2 años, pero también me ha tocado realmente gritarle o ponerse duro, porque no puedo dejarle viendo la Peppa Pig toda la noche, pues. Entonces tengo que ponerme duro y esa dureza, piénsela como una riqueza, yo creo que es importante, ¿vale? Y no solamente la dureza del papá con el hijo, sino la dureza que va a vivir justamente, como tú mencionas, el hijo con sus padres, el hijo con sus primos. Eso es necesario, o sea, mancharse un poco la polera o mancharse un poco en el barro hace bien, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos hace mucha falta, ¿vale? Ahora hay ciertas medidas un poco tibias como control parental, que yo le digo al niño lo que tiene que ver, lo que no, pero no lo castigo, sino que simplemente le niego lo que tiene que ver y le regulo la hora. Está bien, pero también nunca hay que olvidar nuestro rol, pues, ¿no? Como adultos, más allá de papá o no, de que hay cosas que siempre han estado bien y no pueden cambiar, no porque las cosas cambian. O sea, hay una frase que me gusta mucho de un autor, un filósofo inglés, se llama Chesterton, dice, cuando el tonto ve que las cosas cambian, cree que la moral cambia. No, la moral no cambia, o sea, hay valores y éticas que no cambian. Uno incluso puede discutir sobre ideas, sobre colores, si me gusta esta música o no, sobre si lo que plantea Guillermo está bien o está mal, o no dan el clavo con lo que plantea, creo que se puede agregar otra cosa más. Bien, todo eso lo podemos discutir, conversar, dialogar. Por eso estamos acá. Pero los valores no se conversan. Desde mi punto de vista, yo creo que los valores no se conversan. Yo creo que un poco volver a ciertos hábitos y valores que nos dan incluso tranquilidad interna, sino solamente para darle más poder a los papás y todo funcione bien, sino que eso incluso genera autodisciplinamiento para los niños. O sea, como que los niños cuando tienen esa dureza, esa riqueza de la dureza, siento yo que aprenden no solamente a comportarse con los demás, sino que a comportarse consigo mismos incluso, ¿no? Incluso a quererse. Entre más libre, incluso, o más libre, no me refiero a que tengamos que vivir una tiranía, sino que entre más libre pero sin normas, yo siento que la gente se vuelve más depresiva y es un poco lo que estamos viendo ahora. Yo creo que estamos viviendo una crisis existencial, más que social, económica, que yo sé que eso va acompañado, pero principalmente existencial. Yo creo que el hombre tiene que encontrarse con cómo ha sido históricamente, con lo que le ha hecho bien históricamente. Yo creo que la palabra está volver al centro y quiero, desde mi perspectiva, ustedes pueden pensar algo distinto, yo creo que la idea es andar más lento. Porque si no, es que tenemos que alcanzar la tecnología, tenemos que ganarle al conejo.
Sí, el conejo va bien rápido, nosotros quizás somos tortuga o un poco más, pero hay harta sabiduría en la tortuga también. Por eso ganó la carrera. Entonces, probablemente valorizar más calidad de vida quizás, y lo que tú incluso dices, que yo creo que también es ir más lento, de pensar en producir más que en consumir solamente lo que nos traen de afuera, crear cosas, eso también forma parte del camino lento, siento yo, y tirar la balanza más para allá. O sea, no quiere decir que vamos a andar siempre lento, pero creo que en estos momentos creo que hay que andar más lento. Tomo también lo que dice René, hay que revalorizar el mundo de la imaginación, que ahora está en crisis. Digitalización no es imaginación, o sea, imaginación de algunos, pero no de todos. Y estoy de acuerdo con volver a la tribu y el tema de volver a la cultura de la presencialidad. Agradecemos a Guillermo Sepúlveda su exposición, la participación de todos ustedes. Después se va a publicar por YouTube, por el sitio web de la Corporación Nuevo Horizonte, y por supuesto ahí se irán recibiendo opiniones, intervenciones también al respecto. Un importante tema que nos pone frente al desafío de entender, en primer lugar, este proceso de digitalización en el que estamos inmersos, y también qué se puede hacer con todos los problemas que este suscita. En lo filosófico, la relación con la realidad, en la política, qué pasa con esta desarticulación de todas las cosas, y el rescate de lo que hay en el mundo arcaico que sirva como un cable a tierra para enfrentar este futuro en el cual ya estamos inmersos. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a usted.